Bienvenidas. Bueno, dadme un segundito que vamos a compartir la diapositiva. Vale, pues ya estamos. Bueno, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Bueno, espero que me estéis escuchando bien, espero que me estéis viendo bien. Perdonad. Bueno, esta masterclass obviamente va acerca de la microbiota, de las funciones que tiene la microbiota. Espera un segundito. Ahora, pues eso, de las funciones que tiene la microbiota, cómo la podemos modular, cuáles son los síntomas de la disbiosis y demás. Bueno, antes me presento, yo soy Samantha Rodríguez, soy nutricionista especializada en nutrición hormonal y antiinflamatoria y sobre todo me enfoco en la salud femenina, ya que mujeres y hombres tenemos diferentes procesos hormonales, por lo tanto necesitamos también un abordaje diferenciado al menos, ya que a lo largo del mes sufrimos muchísimas variaciones hormonales y a lo largo de nuestra vida también. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues obviamente qué es la microbiota intestinal, algunas de las funciones, ya que tiene muchísimas funciones, vamos a enfocarnos principalmente en las que afectan a nuestro peso y a nuestras emociones. También qué factores favorecen tener una microbiota intestinal saludable, cuáles favorecen a tener una disbiosis, síntomas de la disbiosis y, por supuesto, cómo podemos equilibrar nuestra microbiota. Bueno, la microbiota tenemos microbiota tanto en nuestros intestinos, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, como en nuestra piel, en nuestros pulmones, también obviamente en nuestra vagina, en nuestra boca, etc. Por eso, las principales infecciones que se suelen producir pues, son infecciones respiratorias, son infecciones de vagina, la famosa cándida. También, por ejemplo, problemas como eczemas o psoriasis también tienen que ver muchísimo con nuestra microbiota. Y en general, la microbiota intestinal, pues obviamente pues tenemos esos síntomas como de estreñimiento, también de pesadez, de diarrea, de hinchazón, etc. La microbiota es un conjunto pues, de bacterias, de virus, hongos, etcétera, que deberían vivir en equilibrio. Hay algunas bacterias que representan el 0,1% de nuestra composición, o eso en estado saludable, pero si nosotras nos alimentamos de una forma perjudicial para nuestras bacterias es cuando comienzan a haber, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que está últimamente muy de moda. Nuestro intestino tiene más, o nuestra microbiota en general, tenemos más genes microbianos que genes humanos. Se considera o se dice que tenemos unos 23.000 genes humanos y unos 150 cepas microbianas, 150.000 cepas microbianas, o sea que es muchísimo. Tenemos tantas neuronas en nuestro sistema digestivo como neuronas en el sistema nervioso central. Por eso lo que nos ocurre en nuestra cabeza va a afectar a nuestra microbiota. Cuando nos ponemos nerviosas, cuando estamos con ansiedad, se nos suelta la tripa o tenemos estreñimiento, eso es porque está conectado. Nuestro sistema nervioso central y nuestra microbiota está conectado a través del sistema nervioso entérico y a través del nervio vago. Y por eso cuando nosotros nos alimentamos bien, cuando nosotros también hacemos deporte, llevamos una vida activa, etcétera, que es muy importante para nuestra microbiota, también nos vamos a sentir bien porque son dos sistemas que se retroalimentan entre sí. Nuestra microbiota es única, es como una huella dactilar. Simplemente compartimos un tercio de esta con el resto de la población. Después, según nuestros hábitos, según nuestra alimentación, la vamos modulando y la vamos variando a lo largo del día, pero es única. Los primeros 1000 días son los que cuentan, es lo que va a formar la base de nuestra microbiota que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Si es un parto vaginal, si es un parto por cesárea, si el bebé es criado en un ambiente, por ejemplo, de ciudad o en un ambiente de campo, esto va a influir muchísimo. De hecho, se dice que los niños deben tener contacto con la tierra, deben jugar con animales, etcétera, para que su microbiota, para que su sistema inmune se fortalezca y estén más protegidos ante diferentes virus y bacterias. Si es alimentado con leche de fórmula, si es alimentado con leche materna, todo esto va a influir muchísimo.
¿Y cuáles son las funciones, así un poquito, las que vamos a ver hoy de nuestra microbiota? Bueno, principalmente nuestra microbiota se encarga del 70% de nuestro sistema inmune. Esto es súper, súper importante. Por eso la microbiota y la inflamación está tan ligada, porque normalmente la inflamación sistémica comienza por tener un desequilibrio en nuestra microbiota, comienza por tener una barrera intestinal dañada y entonces esas bacterias negativas, esos productos inflamatorios que generan nuestras bacterias, pasan al torrente sanguíneo y es cuando creamos una inflamación sistémica. Pero también nuestra creación de serotonina, nuestra creación de dopamina, de neurotransmisores, por ejemplo, el neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor que es como la contrapartida del cortisol, nos ayuda a relajarnos, a mantenernos, pues eso, en un estado de tranquilidad. Eso es todo gracias a nuestra microbiota. Pero también depende, por ejemplo, de la creación y de la absorción de vitaminas como, por ejemplo, la K o la B12. La K es muy importante para nuestra sangre, sobre todo para las mujeres, ya que ayuda a tener una buena coagulación sanguínea. Y esto es fundamental en las mujeres, ya que si nosotros no tenemos una buena coagulación sanguínea, pues vamos a o podemos tener reglas pues, muy abundantes, etcétera. Y la vitamina B12 es fundamental para nuestro sistema nervioso, es fundamental para nuestros músculos y de hecho la vitamina B12 es una vitamina que se pierde con el calor. Así que tampoco es muy extraño ver sobre todo personas mayores de 50 años que tienen déficit de vitamina B12 aún consumiendo carne. Sobre todo cuando nosotros somos personas que nos gusta, por ejemplo, la carne muy hecha, pues parte de esa vitamina B12 se pierde en el cocinado. Obviamente, nuestra microbiota es la que absorbe todos los nutrientes. Si nosotros tenemos una microbiota dañada, no vamos a absorber nutrientes. También metaboliza el triptófano, es súper importante para ayudar a metabolizar la melatonina y también para ayudar a metabolizar la serotonina que contrarreste el cortisol. Por lo tanto, si nosotras tenemos una microbiota dañada, no vamos a estar generando suficiente triptófano, por lo tanto vamos a tener niveles de cortisol altísimos y tampoco vamos a estar durmiendo bien. Regula nuestro metabolismo energético. Se ha comprobado como, por ejemplo, una bacteria de la que hablaré un poco más adelante, que se llama Kermansia mucinífila, está involucrada directamente en la pérdida de peso. Personas que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hiperpermeabilidad intestinal o personas con sobrepeso o con obesidad, tienen muy poca de esta bacteria. Y esta bacteria nos ayuda a que nuestro metabolismo sea más eficiente, nos ayuda a quemar más grasa, nos ayuda también a regular nuestros niveles de glucosa. Y hay ciertas bacterias, esta bacteria también, que nos ayuda a crear ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes para nosotros, para nuestro metabolismo. Por supuesto, lo que decía antes, nos ayuda a producir, o más que nos ayude, es casi la principal productora de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, el glutamato, etcétera. Obviamente modula, refuerza y crea nuestro sistema inmune. Y también crea y mantiene la barrera intestinal. Esta es la que nos protege contra eso, contra patógenos, contra la barrera intestinal, pongamos que es como un filtro. Si ese filtro se rompe, ese filtro tiene un filtro muy pequeñito que simplemente debe dejar pasar minerales, vitaminas, etc. Si ese filtro se vuelve más grande, pues entonces va a dejar pasar pues, proteínas más grandes, grasas, ácidos grasos que no deberían pasar, triglicéridos, etc. Además de pasar pues, otro tipo de sustancias inflamatorias que va a llegar a todo nuestro cuerpo y también por culpa de nuestra barrera intestinal podemos incluso a la larga acabar padeciendo diabetes. Esto es súper, súper importante. Además, estas citoquinas inflamatorias que se llaman lipopolisacáridos que pasan a través de nuestra barrera intestinal llegan a nuestro cerebro causándonos neuroinflamación y eso también está ligado con depresión, con Alzheimer, incluso con Parkinson. Y ahora mismo se está viendo también cómo nuestra microbiota intestinal, como en nuestra barrera, juega un papel importantísimo en trastornos como el autismo. Por eso es fundamental tener una microbiota saludable.
Las preguntas las responderé al final de la presentación, ¿vale? Y por último, pues obviamente también modulan o crean nuestra respuesta inflamatoria y nos protegen contra estos patógenos. ¿Cómo podemos sentir todo esto en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? Pues eso, más del 70% del sistema inmune depende de la microbiota, más del 90% de la serotonina también. Es responsable de metabolizar el triptófano, muy necesario, pues eso, para producir melatonina, para controlar el cortisol. Y la serotonina y el triptófano, pero sobre todo la serotonina, está muy implicada en nuestra sensación de saciedad. Si nosotros tenemos niveles bajos de serotonina, vamos a tener menos saciedad, por lo tanto vamos a tender a comer mucho más. También, pues eso, regula la producción y metabolización de insulina o glucosa. Recordar que, bueno, está como muy de moda el tema de la glucosa, ¿no? De hecho, bueno, hay como un libro que se Revoluciona tu glucosa y demás por el tema de engordar, que no nos deja de adelgazar, pero la hormona que de verdad regula nuestro peso o regula nuestro almacenamiento de grasa es la insulina. La insulina es la que hace, que capta esa glucosa y dice si va a parar a los músculos para en forma de glucógeno o va a parar a la grasa. Es nuestra insulina la que no nos deja bajar de peso, es nuestra insulina también la que crea inflamación. Y nuestra resistencia a la insulina, que lo podemos ver, por ejemplo, si tú tienes grasa abdominal que es casi imposible de bajar, posiblemente tus niveles de insulina estén altos y tus niveles de glucosa también, pero esta resistencia a la insulina no solamente viene de tener niveles altos de glucosa, como se piensa comúnmente. Llevar una dieta alta en grasas también te va a provocar resistencia a la insulina. Y alta en grasas, no simplemente alta en grasas, sino grasas saturadas, como por ejemplo la carne roja, la mantequilla, el aceite de palma, el aceite de maíz, el aceite de girasol refinado, etcétera. Todo esto también lleva junto con una barrera intestinal dañada, a padecer resistencia a la insulina. Y es esa resistencia a la insulina la que no te deja bajar. De hecho, muchas veces podemos tener unos niveles de glucosa normales, pero si tenemos una alimentación alta en grasas, vamos a crear también resistencia a la insulina. Es productora también la microbiota de glutatión. El glutatión es un antioxidante maestro que es capaz de entrar dentro de nuestras células, al igual que la melatonina, y limpiar nuestras células de adentro. Esto es súper importante para no tener envejecimiento prematuro, para que estas células cuando se repliquen en buen estado. Esto es súper importante para no tener problemas de cáncer, tumores, etcétera. Y también esta limpieza, este antioxidante, lo que hace también es regular el proceso de autofagia, de apoptosis celular. Este proceso de apoptosis lo que viene siendo es que cuando nuestras células están dañadas, están viejas, etcétera, entran en una muerte celular programada. Y esto es muy importante para que estas células no se mantengan en modo zombies y no generen sustancias inflamatorias que dañen a las demás. También es productora del glucopéptido 1, que es a nivel cerebral, pues eso, suprime el hambre, tiene efecto saciante y además controla nuestros niveles de insulina y controla también nuestros niveles de glucosa. Esto es súper importante, recordar que nuestra insulina, nuestra resistencia a la insulina, es la que no nos deja perder grasa, más allá de la glucosa. Es productora de energía, obviamente, ya que absorbemos nutrientes a través de ella, también nos ayuda a producir energía de las células. Lo que os decía, en concreto, la Akkermansia mucinífila está relacionada con perder grasa corporal, con un metabolismo más rápido, más eficiente, con que esa insulina tenga una buena función, con absorber mejor la glucosa, etc. Y obviamente, pues nuestra barrera intestinal, lo que os decía antes, tiene un papel fundamental en la inflamación sistémica, en la neuroinflamación, etc. Y también en la depresión. El 80% de las personas que tienen depresión severa tienen inflamación sistémica, debido a que estos lipopolisacáridos de estas bacterias que no nos interesan pasan al torrente sanguíneo, estos atraviesan la barrera hematoencefálica y causan daños en las células neuronales. Factores que favorecen una buena salud intestinal, una buena salud de la microbiota. Pues obviamente la comida real y libre de tóxicos.
Con esto, ¿qué me refiero? La comida real es la que obviamente no viene en cajas. Siempre digo, cuanto menos pase un alimento por la mano del hombre, muchísimo mejor. Comida real que tal salga de la tierra, tal cual llegue a tu plato. Obviamente tras cocinarla y demás, pero que no haya sido ultra procesada. Por ejemplo, un puré de patatas. Es mucho mejor que tú cuezas la patata y después la tritures con un poco de leche, de bebida vegetal, de caldo, lo que quieras y después lo comas, no estos copos de patatas que vienen llenos de aditivos, de químicos, etcétera. Y libres de tóxicos, lo que me refiero es a libres de tóxicos, también estos aditivos, estos químicos, colorantes, etcétera, que le echan a nuestra comida, estos conservadores, estos potenciadores de sabor, y también a los pesticidas, herbicidas, los antibióticos que tienen los productos animales, etcétera. Lo mejor que nuestra alimentación, si no puede ser al completo, que al menos un 50% de nuestra alimentación provenga de alimentos ecológicos, de alimentos de agricultura ecológica, de ganadería ecológica. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar eliminando todos estos químicos que le echan para reducir pues, los mosquitos, para que crezcan más rápido, etcétera. Y sobre todo la comida que vayamos a comer entera. Obviamente, lo más importante, por ejemplo, los huevos necesitan que estén, o las gallinas necesitan que estén expuestas al sol para absorber esta vitamina D y que esta vitamina D pase a los huevos. Si compramos huevos que todas las gallinas han estado toda su vida en jaulas, que nunca le han dado un rayo de luz, pues vamos a estar comiendo un huevo que prácticamente no nos va a aportar nada. Entonces es muy importante que los huevos vengan de gallinas que pasten o que estén libres en el campo, además de que estén también libres de antibióticos, al igual que los lácteos y al igual que el pollo sobre todo, y también el cerdo. Y después la comida que vayamos a comer entera, por ejemplo, tomates, lechugas, ciruelas, arándanos, toda esa comida que no vamos a pelar, también es muy importante que la compremos libre de tóxicos, ya que esa piel va a estar mucho más expuesta a los productos químicos. Reducir también la exposición a químicos medioambientales y disruptores endocrinos. El plástico, productos cosméticos que son malísimos, productos de limpieza también, intentar que nuestros productos de cosméticos, de higiene, de limpieza estén lo máximo posible hechos de productos naturales. Las sartenes que estén libres de foamis y a poder ser también del teflón, que es malísimo. Sincronizar nuestros relojes circadianos, esto es súper importante. Nosotros llevamos un programa que viene desde miles de millones de años. La luz se ha inventado hace poco más de 100 años. Intentar dentro de lo posible regirse por la luz y oscuridad, que es por lo que se rige nuestro organismo. Nuestras hormonas, ahora no da tiempo a explicarlo todo, pero nuestras hormonas tienen unas horas de liberación. Por ejemplo, el cortisol se libera entre las 6:30 más o menos y las 8:30 de la mañana, al igual que la testosterona, tanto en hombres como mujeres. Esta subida de cortisol, esta subida de testosterona nos indica que es el momento ideal para levantarnos, ya que nos está dando energía para levantarnos. Por lo tanto, la hora ideal para hacerla es esa. La melatonina, por ejemplo, se empieza a segregar a partir de las 10 de la noche. Esto es la hora ideal para irnos o para empezar a acostarnos. Comer, por ejemplo, entre las 12 y las 2 del mediodía, que es cuando nuestro sistema digestivo está más receptivo a comer, todo esto nos va a ayudar a equilibrar nuestra microbiota y a equilibrar nuestras hormonas. Dejar un ayuno nocturno de al menos 12 horas para todo el mundo puede hacerlo, y que nuestra última comida sea alrededor de las 8 de la noche. Esto es importantísimo también. Obviamente, deporte diario moderado. Es tan malo, por ejemplo, un atleta que lleva el deporte al extremo, tiene radicales libres, tiene estrés oxidativo muy alto debido a que esto también genera un impacto negativo en tu salud. Llevar un deporte diario moderado, pues salir a correr moderadamente, salir caminar a un paso rápido, hacer también pues algún entrenamiento de pesas, etcétera. Esto va a ayudar a modular a tu microbiota y a eliminar estos radicales libres. Obviamente, técnicas de gestión de estrés. Ya sabemos que lo que ocurre dentro de tu cabeza va a afectar a tu microbiota. Por lo tanto, es fundamental que nosotros le demos un ambiente óptimo para que nuestra microbiota pueda crecer.
ya que ya sabemos que cuando nosotros tenemos cortisol elevado constantemente, este crea sustancias inflamatorias que van a dañar a nuestra microbiota y no nos interesa. Factores que favorecen una disbiosis, pues los alimentos ultraprocesados, las harinas refinadas, aceites refinados, azúcares refinados. eh, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que puede ser una comida saludable o una comida no saludable siendo la misma comida, por ejemplo, es una pizza. Tú si a una pizza la coges, yo qué sé, del Domino's, va a haber esa masa, va a tener azúcares, va a tener conservantes, va a tener químicos, aditivos, harinas refinadas, etcétera. Después el queso, todo lo que lleve por encima va a ser de mala calidad y no nos interesa. En cambio, si tú coges una buena masa de una masa integral, por ejemplo, que se la puedes pedir a una panadería, o incluso las masas del Mercadona, que están bastante bien. Si tú coges esa masa, le pones un tomate natural, le pones un queso bueno, le pones un buen embutido, pues ya estés creando una comida completa. Bueno, faltaría un poco de verde, por ejemplo, una lechuga de primer plato, una ensalada de primer plato, pero ya estás creando una comida completa que de verdad podemos comer, podemos disfrutar y que de verdad nos interesa. Y siendo la misma comida, pero con diferentes ingredientes. Por lo tanto, debemos aprender a coger los mejores ingredientes. No quiere decir que no te puedas comer una pizza nunca, ni comer una hamburguesa nunca, o dulces, simplemente que estos dulces, estos alimentos, sean con los mejores ingredientes posibles. Obviamente, lo que favorece también muchísimo a una microbiota desequilibrada va a ser la exposición continua a antibióticos, por ejemplo, a paracetamol, a ibuprofeno, todo esto, em, a las aspirinas, todo esto va a dañar a tu microbiota, va a matar a las a las bacterias malas. Así que no nos interesan. Si tú estás ahora mismo en un tratamiento con antibióticos, lo mejor que puedes hacer después es irte a la farmacia, pedir un probiótico que contenga lactobacillus y bifidobacterias para que te ayuden a reponer esta microbiota que se ha dañado. Obviamente, pues esto, la desincronización de de nuestros relojes internos, el estrés crónico, el sedentarismo y el déficit de nutrientes, porque a día de hoy comemos bastante mal, bastante pocas verduras, poca variedad y encima lo que comemos proviene de suelos que están agotados, por lo tanto la planta tampoco va a tener todos los nutrientes que necesita y no nos van a llegar a nosotros. Los síntomas de las disbiosis, pues bueno, como podrás ver, son muy normales. Por eso a día de hoy es tan normal también que muchísima gente padezca SIBO, porque es muy normal que nuestra barrera intestinal esté dañada, es muy normal que tengamos un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias que no nos interesan, etcétera. Bueno, los síntomas, fatiga, cansancio, hinchazón, malas digestiones, estreñimiento, migrañas, ansiedad, trastornos autoinmunes de cualquier clase, enfermedades terminadas en itis, dolor de articulaciones, dolor pues, de infecciones recurrentes, problemas hormonales también de todo tipo. Si viste la masterclass del otro día de los estrógenos, pudiste ver cómo nuestra microbiota también es capaz de generar estrógenos, por lo tanto va a agravar nuestro síndrome premenstrual, etc. Insulina y glucosa alta, también resistencia a la insulina, se nos va a hacer casi imposible perder nuestra grasa abdominal, etc. Nuestra microbiota intestinal básicamente se daña, o el sobrecrecimiento bacteriano este que estamos viendo tan de moda, el SIBO, se debe a unas bacterias que se llaman bacterias proteolíticas. Estas básicamente se alimentan de proteínas y de grasas saturadas. Nosotros comemos muchísima grasa saturada porque hay un mogollón de productos a día de hoy que contienen grasas saturadas. Simplemente tienes que irte al etiquetado y leer las grasas saturadas que tienen por cada 100 gramos y verás que es muchísima. Se recomienda comer al día unos 20 gramos de grasa saturada, no más, pero te aseguro que llegamos a eso y lo superamos. Y en cuanto a las proteínas que dañan o que hacen alimentar estas bacterias proteolíticas son las proteínas animales. Está súper de moda que si los batidos de proteínas, que si hace no sé qué postre con proteína, que se añádele proteína. Todas estas proteínas
provienen del suero, provienen, pues eso, provienen de la leche, provienen de alimentos de origen animal. Así que estamos añadiendo proteínas y proteínas y proteínas que lo único que hace es alimentar a tus bacterias proteolíticas y añadimos muy poca fibra, por lo que no estamos alimentando a nuestras bacterias buenas. Por eso es normal que tengamos SIBO, que tengamos hiperpermeabilidad intestinal, que tengamos inflamación, que tengamos dolores recurrentes, que tengamos infecciones recurrentes, que tengamos ansiedad, depresión. Por eso es tan normal hoy en día. Y es muy, muy sencillo poder mejorarlo. Lo primero que debemos hacer, pues obviamente, es eliminar todo eso que nos hace daño. Eliminar los ultraprocesados, a identificar estos aditivos más peligrosos, un movimiento regular, actividad física regular, también llevar horarios regulares, dedicar al menos 10 minutos de tu día a ofrecerle a tu cerebro este descanso mental que ayude a liberar tensiones y que pueda restablecer a tu cerebro. Esto es como si nosotros estamos constantemente conduciendo. Va a llegar un punto que nuestro coche se sobrecalienta y rompe. Pues esto es lo mismo. Nosotros necesitamos, nuestro cerebro está pum, 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 está en constante movimiento, está continuamente conduciendo nuestra vida y si no le damos al menos unos 10 minutos de descanso para que enfríe, se relaje, para ofrecerle esta ventana, nuestro cerebro va a llegar a un punto que se va a romper y no queremos eso. Entonces, al menos dedicar unos 10 minutos de tu día a darle esa ventana de respiro, a dejar que enfríe. Obviamente practicar el ayuno nocturno, 12 horas. No hace falta ni saltarse el desayuno ni saltarse la cena. Simplemente adelanta la cena y retrasa un poco tu desayuno. Que tú no desayunes nunca más tarde de las 9 de la mañana tampoco. Y es importante desayunar. Se ha demostrado en varios estudios que las personas que no desayunan tienden a comer más al mediodía, además de que tienden a acumular mucha más grasa también por no desayunar. Así que si quieres eliminar una comida porque quieres quizás hacer un ayuno más largo, elimina la cena. Es muchísimo más efectivo que eliminar el desayuno. Y al menos darle unas 3, 4 horas entre comida mínimo también para que pueda activarse este complejo motor migratorio que es como el barrendero de nuestro intestino que va a eliminar todo el resto de los alimentos que se hayan quedado sin digerir, va a hacerte que tu tránsito intestinal, que vayas mejor al baño, va a limpiar células que ya estén muertas, que estén dañadas, así que es muy importante al menos que pasen unas 4 horas entre comida y comida. Con 3 comidas al día es más que suficiente para todo el mundo. Y los nutrientes claves que podemos darle, que a nuestra microbiota le gusta, pues obviamente el almidón resistente. El almidón resistente le encanta especialmente a Akkermansia mucinifila, esta que estaba relacionada con los individuos delgados. Esto es así. El almidón resistente lo creamos pues cocinando, por ejemplo, patatas o boniatos al horno. Es la mejor forma de cocinarlo al horno y después enfriarlo un mínimo de 12 horas. Pero también lo podemos hacer, por ejemplo, con el arroz o cocinar pasta al dente, por ejemplo, también es muy interesante. Y enfriarla, pues eso, un mínimo de 12 horas en nevera. Tanto el arroz debemos limpiarlo siempre en agua fría para eliminarle el arsénico, para eliminarle también el almidón que anda por ahí, el agüita blanca y demás. Pues eso, todo arroz y todo cereal, el arroz, la quinoa, las legumbres, todo debemos darle un agua siempre antes de cocinarlo. Y después, cuando lo volvamos a recalentar, comerlo templadito, ya que si lo volvemos a calentar en exceso, esta conversión de almidón fácil a almidón resistente se va a destruir, va a volver otra vez a un almidón de fácil digestión. Entonces no nos interesa. Lo que nos interesa es que se mantenga resistente y para esto debemos comerlo frío o debemos comerlo templado. También los mucílagos. Los mucílagos es esta babilla, esta gelatina que suelta cuando nosotros remojamos semillas de lino o semillas de chía. Estos mucílagos también le encantan nuestras bacterias.
Puedes también pues, triturar las semillas y ya como que se convierten en fibra, en mucílagos dentro de nuestra microbiota, dentro de nuestro sistema digestivo. Pero es muy importante que antes hagamos o bien una hidratación previa de nuestras semillas o bien que las trituremos, que no las comamos así sin más, porque si no, no vamos a estar aprovechando nada. Además de que obviamente en estas semillas vamos a tener omega 3, que es muy importante, y fibra también. De hecho, el lino tiene grandísimas cantidades de fibra, al igual que la chía. También el psyllium tiene muy buenas cantidades de fibra. ¿La fibra dónde la encontramos? Pues en verdura de hoja verde, en plátano verde, por ejemplo. El plátano verde también es un buen almidón resistente. También las encontramos en legumbres, etcétera. Las legumbres, para que no te sienten mal, siempre hay que dejarlas en remojo y después cocinarlas bien. Esto va a hacer que estos antinutrientes que nos puedan sentar mal se destruyan, entonces ya serán muchísimo más digeribles. Los polifenoles son antioxidantes. Los encontramos pues, en verdura de hoja verde, perdón, fruta y verdura verde, también en fruta y verdura morada, en fruta y verdura roja, amarilla, etcétera. Es decir, colores, prácticamente colores. La inulina es un compuesto que tiene, por ejemplo, vale, que es un compuesto, por ejemplo, que tiene la piel de la manzana, que es muy importante, por ejemplo, también para nuestra microbiota. Así que si comes manzana, cómela con la piel y que sea a poder ser ecológica. Los betaglucanos, pues eso, colores amarillo, color naranja, color rojo. También es muy interesante la seta shiitake. La seta shiitake también es muy rica en betaglucanos y le encantan también a nuestras bacterias. En general, todo lo que puedes ver aquí, bueno, el omega 3 que me lo salté, pero bueno, el omega 3 lo encuentras también en el pescado azul pequeño, pues en las semillas, etcétera. En los frutos secos, nueces, almendras, todo frutos secos. Y también el polifenol se encuentra muchísimo en el aceite de oliva. El aceite de oliva es un potente antioxidante y es maravilla pura para nosotros. Aceite de oliva virgen extra, siempre que esté en botella de cristal y en botella oscura, ¿vale? Los fermentados, el kéfir, kéfir lácteo, kéfir de agua, el chucrut, por ejemplo, el chucrut que no sea pasteurizado, ya que si lo pasteurizamos pierde este fermentado, se matan las bacterias. El miso, el kimchi, la kombucha, todos estos también son fermentados. Y lo que te decía, verdura, fruta muy variada en general, comer mucha fruta, mucha verdura de muchos colores, tubérculos, hortalizas, legumbres, etcétera, a poder ser que al menos el 50% de estas verduras, bueno, de tu alimentación en general sea ecológica y la proteína animal que sea en su justa medida. No podemos estar comiendo proteína y además estar añadiendo continuamente proteína y proteína y proteína y proteína. O sea, tenemos un consumo elevadísimo de proteína y no necesitamos tanta proteína. Nuestro músculo también usa de glucosa para mantenerse, para formarse, así que no es necesaria proteína. Hay muchísimos culturistas que son vegetarianos, así que el mito de la proteína, pues yo creo que es muy creado por la cultura pues de los que venden proteína, porque no es necesaria tanta proteína. Y bueno, hemos terminado. Espero que te haya gustado. Si tienes preguntas, si no has podido asistir en directo y tienes preguntas, mándamelas por Instagram, mándamelas por email, mándalas por donde quieras, pero por favor no te quedes con las dudas. Espero que te haya gustado. Si estás en vida antiinflamatoria, que sepas que el menú de vida antiinflamatoria está muy ligado a recuperar tu microbiota. Pero si tú tienes pues eso, ¿crees que puedes tener una disbiosis? ¿Crees que puedes tener este sobrecrecimiento bacteriano excesivo y demás? Es necesario una dieta más enfocada a eso, una dieta baja en estos fermentados para después volver a reintroducirlos. Si este es tu caso, obviamente te puedo ayudar, así que no dudes en ponerte en contacto conmigo y nos pondremos manos a la obra para restaurar tu barrera intestinal, que es súper importante tener una barrera intestinal saludable. Y si no estás en vida antiinflamatoria, que bueno, más o menos quédate con las claves de que lo que necesitas es una alimentación variada
Y ya sabes que si quieres entrar en vida antiinflamatoria, puedes entrar cuando quieras. Tienes menús disponibles todos los meses, menús variados todos los meses. Tienes otros tantos recursos más para vivir una vida antiinflamatoria, para vivir una vida saludable, enfocada en la salud femenina. Así que échale un vistazo a la página web, échale un vistazo a todo lo que tiene para ti vida antiinflamatoria y empieza desde ya a vivir tu vida saludable, empieza desde ya a amar tu cuerpo, a amar tu salud y que este te dé la energía que necesitas para vivir. Así que nada, me alegro muchísimo de hacer esta última masterclass del año. Me ha encantado estar este ratito aquí con vosotras. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima masterclass. La próxima masterclass va a ser privada para vida antiinflamatoria. Si tú te quieres reunir, ya sabes, vida antiinflamatoria premium y vamos a hablar de nuestro hígado, de cómo hacer una limpieza hepática, que al limpiar nuestro hígado es como hacer un reseteo de todo nuestro sistema, ya que nos va a ayudar también a bajar de peso, a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, a la glucosa, etcétera. Es como hacer un completo reseteo. Así que si te interesa, pues eso, apúntate en Vida Antiinflamatoria Premium, que esta lo tendremos para enero. Y muchísimas gracias, felices fiestas a todas y nos vemos por las redes. Un beso muy grande y hasta la siguiente.